México es un país que te abraza. Además, yo venía de otras culturas totalmente diferentes a la mía. Si tú vas a Canadá, el hockey es el deporte número uno, como si fuera su fútbol americano en Estados Unidos. Yo creo que lo que nos une a los tres son los mexicanos que viven en los tres países, ¿no? Un punto importante y fundamental también con la liga canadiense. Aquí un jugador que va empezando te lo quieren vender a Europa como si fuera precisamente Salvador Cabañas, ¿no? Como si fuera el próximo Hugo Sánchez, como si fuera Lionel Messi. De los tres países sedes de la Copa Mundial 2026, el que vive el fútbol a pleno es sin duda alguna México, país que se convertirá en el que más mundiales albergó. México es un país que te abraza, ¿no? Cuando llegas la primera vez como extranjero, además yo venía de otras culturas totalmente diferentes a la mía, donde me había criado, venía de Escocia, venía de Francia, venía de Rusia, aún el choque cultural mucho más grande, y era lo más parecido a lo que yo me había criado probablemente, ¿no? No solo en cuanto al idioma, sino también culturalmente hablando. Bueno, somos muy extraños, somos muy divertidos. Yo sé que cuando viene un extranjero a México se siente muy feliz, muy arropado, porque somos muy hospitalarios, somos muy amables, muy amistosos, aunque a veces se nos olvida hacerlo entre nosotros, ¿no? El aficionado mexicano es, creo yo, muy apasionado, siempre con un ánimo. Hay dos equipos que son muy tradicionales aquí en México, pero casi en toda la República es una pasión por el fútbol que se vive día a día. El fútbol llegó a México con los ingleses en el siglo XIX. Sin embargo, la relación cultural de los mexicanos con el fútbol fue creciendo muy gradualmente. Los mineros que llegan a Real del Monte, en Hidalgo, cerca de Pachuca, crean un equipo de fútbol. Y al crear este equipo de fútbol, pues tienen que competir contra alguien. Entonces, Rule, que se apellida Rule, el minero, crea varios equipos, tanto en Pachuca como en Real del Monte, pero el principal de ellos es el Pachuca Fútbol Club, desde 1891. En prensa es lo que más tenemos hacia atrás. Tal vez el equipo ya había nacido 1 o 2 años antes, pero 1891 es el año. Hoy en día, este deporte ocupa el primer lugar para los mexicanos y a través de ellos está conquistando todo el continente norteamericano. Un país que vive por y para el fútbol, con más de 120 millones de personas, con una particularidad también que hay muchísimos mexicanos en un país muy cercano que es Estados Unidos, que también consumen el mismo fútbol de aquí, el fútbol mexicano. Entonces eso lo hace aún más grande, porque el fútbol más visto a nivel de Estados Unidos no deja de ser el fútbol mexicano también. Eso llama muchísimo la atención, porque ni Champions, ni Premier League, ni ninguna liga a nivel mundial se consume como se consume el América, las Chivas, la selección mexicana constantemente en los Estados Unidos, y eso creo que también hace que nuestro país a nivel futbolístico sea particular. En Estados Unidos, la pasión por el fútbol fue creciendo en los últimos años. A su manera, lograron visibilizar su fútbol afuera y conquistar lentamente al público local. Hoy en día hay más cosas que nos separan, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y muy curioso que va a ser en Norteamérica, aunque a los gringos no les gusta decir que todo el continente americano es ¿no? Y no solamente su país. Y pues no sé, honestamente, yo creo que lo que nos une a los tres son los mexicanos que viven en los tres países, ¿no? Recientemente hice un reportaje, se los voy a compartir, perdón, estoy haciendo mi comercial, precisamente para Proceso, del Atlético Ottawa. Atlético Ottawa es el flamante y más reciente campeón de la liga canadiense, la Canadian Premier League, ¿no? La CPL.
¿Y por qué me aventuré o por qué me interesé en escribir acerca de este equipo? Porque da la casualidad que el Atlético Ottawa está conformado por mexicanos. Este Atlético Ottawa pertenece al grupo del Atlético de Madrid, que a su vez tiene en México al Atlético de San Luis. Entonces, pues me puse a investigar también. Yo no sabía que había primera división en Canadá. No les quiero mentir, pero entre 2016 o 2017 se creó apenas esta liga. Es decir, es una liga súper mega joven. Canadá es difícil porque si tú vas a Canadá, el hockey es el deporte número 1. Para ellos es como si fuera su fútbol americano en Estados Unidos, su fútbol en Brasil, Argentina, España, México. Su todo es el hockey. Las mejores estrellas a nivel mundial, los que generalmente en Juegos Olímpicos de Invierno ganan o están ahí. Muchos de los de otros países, los mejores jugadores de hockey juegan en Canadá. O sea, es su liga. Entonces, tienen a nivel olímpico grandes atletas, pero en fútbol jamás han destacado. Generalmente si a México le toca eliminarse contra Canadá, pues ese día vamos a ver que, mira, tienen 1 o 2 jugadores interesantes. No hay jugadores canadienses que hayan destacado a nivel mundial. Empieza su portero, hay 2 o 3 jugadores, pero es hoy en día. Y un punto importante y fundamental también con la liga canadiense es que a diferencia de lo que pasa en México, no sé en Paraguay, aquí un jugador que va empezando, te lo quieren vender a Europa como si fuera precisamente Salvador Cabañas, ¿no? Como si fuera el próximo Hugo Sánchez, como si fuera Lionel Messi. Sobrevaloran en ocasiones a los futbolistas. A diferencia de lo que ocurre aquí, lo que hace Canadá es promover a sus futbolistas para que puedan ir a la liga belga, a la liga griega, a la liga, qué sé yo, ¿no? Entonces, de todos estos países de Europa. Y eso permite que adquieran experiencia y que, por supuesto, vayan subiendo también de nivel y puedan aspirar a ir a una de las 3, es así, de las mejores 3 ligas que existen en Europa, ¿no? Canadá no tiene una tradición futbolística. Sin embargo, sorprendió a todos clasificando al Mundial pasado. Bueno, Canadá creo que en el último proceso mundialista vivió un crecimiento brutal. Futbolistas como Alfonso Davies tengan la facilidad de llegar a Eustaquio, que es de origen portugués y formado prácticamente en Portugal y jugando en el Porto, pero capitán de la selección canadiense. Por eso al final, con una muy buena generación, acaban clasificando al Mundial de Qatar. Sé, porque me tocó visitarlos y entrevistar a Jesse Marsh, al técnico estadounidense, que quieren este mundial que signifique, como se habló mucho del Mundial de Estados Unidos 94, significa algo muy importante para ellos y un paso muy importante para el fútbol de Canadá, donde aún es relativamente amateur la Premier League canadiense, donde los mejores equipos de Canadá, que son Vancouver Whitecaps, Montreal Impact y el Toronto FC, compiten en la MLS, compiten en la Liga de los Estados Unidos. Entonces ellos entiendo que no dejan de ser el segundo o tercer deporte más importante de su país, el fútbol, pero sí quieren aprovechar este mundial como un gran relanzamiento. Estados Unidos tuvo varios intentos por popularizar el fútbol antes de la MLS. Muchos recordarán el paso de grandes estrellas como Pelé jugando por el Cosmos. De Estados Unidos, antes del MLS existió la Nash, que era una liga de los años 70 y que fue obviamente muy reconocida porque llegó Beckenbauer, llegó Pelé, las mayores estrellas del fútbol que jugaron en Europa o que jugaron en Sudamérica llegaron a esa liga a punta de billetazo. Pelé en su mejor momento en Santos ganó por temporada creo que $200,000 o $100,000 y de pronto surge la Nash y le ofrece el Cosmos de Nueva York $1 millón por firmar, más sueldos, por firmar. Pelé ya estaba prácticamente retirado, regresa y ya hace del Cosmos uno de los equipos más solicitados a nivel mundial. El Cosmos empieza a jugar por todo el mundo porque lleva a Pelé. La afición ahí todavía se estaba apenas empapando en ese momento. Estaba empapando porque, bueno, los deportes americanos pues son otros, ¿no? Ya lo sabemos, el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano. Esos deportes dominaban todo, entonces al fútbol le costó mucho trabajo. Pero creo que a través de la influencia de los jugadores centroamericanos, sudamericanos y de México sobre todo, poco a poco han ido
creciendo en esa oferta con futbolistas que están allá y que se identifican más con ese público latinoamericano, que fue el que comenzó a impregnar un poco más en el ánimo de los estadounidenses. Sin embargo, las estadísticas hablan de que cada vez más norteamericanos consumen el fútbol, aprendiendo de los latinos a comprender esta locura. Ahora creo que ya se ha generalizado, ¿no? Creo que ya la pasión ya también está entrando con los oriundos de Estados Unidos. Pero creo que tiene mucho que ver el que ya terceras y cuartas generaciones de latinos o segundas generaciones de latinos, colombianos, paraguayos, argentinos, brasileños, ya se hayan criado en los Estados Unidos, ¿no? Ya siendo pues estadounidenses, y lo vemos en esa variedad que tiene, por ejemplo, la selección de los Estados Unidos. Yo creo y pienso que esto va para arriba, ¿no? Es un país que cuando se propone algo lo cumple. Entonces, el fútbol es una área que todavía no han encontrado la manera de desarrollarla por completo, pienso yo. Pero tienen los recursos y también esa pasión se puede ir transmitiendo. Por ejemplo, con los niños, ya jugar al fútbol, al soccer, como le llaman ellos, pues es otra cosa, ¿no? Porque tienen deportes de mucho más riesgo como el fútbol americano, por ejemplo, y la niñez se está inclinando un poco por este deporte que no es tan brusco, que no es tan problemático como puede ser el fútbol americano. Entonces creo yo que eso se ha ido combinando y que poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Si de por sí tuvo que llegar el Mundial del 94 para que en Estados Unidos el fútbol empezara a hacer algo más que un deporte que jugaban las niñas pequeñas, ¿no? en las escuelas. A partir del 94 empezó a crecer, ¿no? Nació la liga y con esto empezaron a atraer a la gente. También es muy complicado que ellos compitan porque son muy apasionados con sus deportes de toda la vida, el béisbol, el americano, el básquetbol, ¿no? Entonces el fútbol está haciéndose un espacio pequeño entre ellos y poco a poco se está abriendo las puertas, pero ahora ya ha tenido que quitarse esta idea de jugar en un calendario extraño, ¿no? De marzo a noviembre, no sé cuándo acaba la MLS. Ahora ya van a tener un calendario parejo con el resto del mundo y quizá eso ayude a que suban su nivel competitivo, aunque van a castigar un poco la audiencia porque competirán contra los meses de la NFL, los meses del básquetbol, que ni sé cuáles son, pues, pero ahí los tienen. Entonces van a chocar y eso podrá afectar un poco las audiencias, pero ellos sí están pensando en aumentar su nivel competitivo para estar al parejo con el resto de las ligas del planeta, ¿no?